La increíble revelación en la boda de mi hija. Un giro transformador que mi nieto nunca esperó. El sol brillaba intensamente sobre el vibrante pueblo mexicano, una brillante alfombra de colores donde la alegría y la tradición emergían en cada esquina. Juan, un humilde jardinero, miraba a su alrededor mientras su corazón latía con fuerza. Era el día de la boda de su única hija, Sofía, y todo lo que había trabajado a lo largo de los años parecía converger en ese momento único. La casa vibraba con risas y oraciones. La olorosa fragancia del mole que su esposa cocinaba abrazaba el aire. Los mariachis practicaban en la plaza, haciendo que el corazón de Juan se llenara de emoción. Sin embargo, una sombra se posó sobre su pecho. Su nieto, Daniel, un joven brillante e inteligente, había estado distante en las últimas semanas. Aunque era un estudiante ejemplar, enfrentaba una batalla interna por el peso de los prejuicios que venían por su origen y sueños. La mirada de Juan se perdió en el horizonte, recordando las luchas que había enfrentado para darles un futuro mejor. Sabía que, mientras la gente a menudo lo miraba con desdén, su amor y dedicación a su familia jamás flaquearían. Las horas pasaron, y con cada brindis y risotada, la familia se reunió alrededor de una larga mesa adornada con flores. La música llenaba los rincones de la casa, y las historias de amor y sacrificio eran compartidas. Entonces, en medio de la fiesta, Daniel, visiblemente nervioso, se levantó de su silla. Un silencio palpable envolvió el ambiente. Juan sintió el corazón encogerse. ¿Qué podría estar tramando su nieto en este día tan especial? Con voz entrecortada, Daniel anunció que había sido aceptado en una prestigiosa universidad. Los aplausos estallaron en el aire, pero en su corazón había un eco de confusión. En un susurro que resonó más allá de él mismo, confesó que su ambición había hecho que se distanciara de su familia, de sus raíces, de las tradiciones que lo habían formado. Las miradas se posaron en Juan, quien sintió las miradas de los presentes, fluctuando entre la celebración y la inquietud. Era el momento. Juan respiró profundo y se levantó. La sala, que había estado llena de risas, se convirtió en un espacio cargado de expectación. Hijo, empezó, con voz firme pero llena de amor, yo también he tenido sueños. He trabajado la tierra día y noche, he enfrentado el desprecio. Pero lo que más importa no son los títulos o la ambición, sino de dónde venimos y a quién pertenecemos. Sus palabras se enredaron en las emociones de todos, en el silencio expectante. El sudor de sus manos clamaba por la sabiduría que había acumulado. Las raíces que nos dan fuerza también son las que nos recuerdan lo que somos. Si nuestra familia, nuestros valores, el éxito se siente vacío, sus ojos se humedecieron al mirar a Sofía y Daniel. Vio cómo las lágrimas asomaban en los ojos de los presentes. El mensaje resonaba en cada rincón del alma. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Daniel, a medida que escuchaba a su abuelo, se sintió desgarrado. La lucha interna de un joven que anhelaba transformarse chocó con la sabiduría de un hombre que había visto lo que realmente importaba en la vida. En un abrazo largo y profundo, unieron sus corazones mientras la fiesta retomaba su vida. Pero la pregunta aún flotaba en el aire: ¿podría Daniel reconciliar su ambición con el amor y las tradiciones familiares? A medida que la música resonaba y los fuegos artificiales iluminaban el cielo, cada corazón se preguntaba cómo estos nuevos caminos impactarían su vida en el futuro. El bullicio de la fiesta continuó, pero una sensación de tensión se cernía en el aire. Mientras los invitados reían y bailaban, Juan no podía dejar de mirar a Daniel. Su nieto había sido siempre un joven lleno de sueños, y ahora, ante su propia vida, tenía que decidir qué camino tomar. ¿Lo ves, abuelo? Estoy aquí, dijo Sofía, sobresaltando a Juan de su ensimismamiento. Tenía una enorme sonrisa de felicidad mientras se acercaba a él, iluminándole el rostro. Ella sabía que esa tarde era especial, pero también sentía la carga emocional que rodeaba a Daniel. Hazle saber que siempre estaremos aquí para él, sugirió Sofía, comprendiendo el peso de lo que apenas comenzaba a desenredarse entre su hermano y su padre. Juan asintió, sintiendo como su pecho se hinchaba con la mezcla de alegría y preocupación. La música sonaba,
pero su mente lo llevaba a un lugar más profundo. Fue entonces cuando decidió que era el momento de una conversación delicada y necesaria. Tenía que unir a su familia, sin importar cuán frágil resultara ser el hilo que ahora los unía. Unos momentos más tarde, encontró a Daniel en la terraza. Las luces de la fiesta se reflejaban en su rostro, mientras miraba hacia el horizonte, profundamente pensativo. ¿Te gustaría dar un paseo, hijo?, le preguntó Juan, sin saber si sus palabras lo desviarían de su propia confusión. Daniel miró a su abuelo con una mezcla de sorpresa y aligeramiento. Aunque había sentido una distancia creciente, la calidez de la invitación lo trajo de vuelta a la realidad. Caminaron juntos, alejándose del bullicio de la celebración, y mientras avanzaban, Juan le dio palmaditas en la espalda, un gesto simple pero lleno de ternura. «Sabes, abuelo, a veces siento que estoy perdido», confesó Daniel mientras caminaban bajo la luz de la luna. «La universidad es un gran sueño, pero hay días en que me siento como si no perteneciera a ningún lugar». Juan lo miró fijamente, sintiendo cada palabra como una punzada en su corazón. «Eres parte de este pueblo, de esta familia. Nunca olvides que tus raíces son tu fortaleza», le dijo con firmeza. «Los caminos que tomes serán tuyos, pero no dejes que olviden las enseñanzas que llevamos con nosotros». Un silencio se instaló entre los dos, mientras el viento arrastraba los susurros de las risas que aún resonaban en el interior de la casa. Era un momento de calma, donde el futuro de Daniel parecía dibujarse entre sombras. ¿Y si fallo? ¿Y si todo lo que he estado buscando solo me aleja de ustedes?, preguntó. «Todos fallamos, hijo. Pero no se trata solo de los éxitos o fracasos, se trata de lo que aprendemos en el camino. La familia es lo que mantiene viva nuestra esencia». «Nunca dudes de eso», apuntó Juan, viendo cómo los ojos de su nieto se iluminaban un poco más. En ese instante, la penumbra que rodeaba a Daniel empezó a disiparse. Comprendió que la búsqueda de su sueño no significaba dejar atrás a su familia. Su abuelo estaba ahí, firmando con su presencia el compromiso de amor inquebrantable. De vuelta en la fiesta, la alegría estallaba en cada rincón, pero algo había cambiado. La conexión entre abuelo y nieto había crecido en ese breve momento de honestidad. Sin embargo, mientras todos celebraban, Juan notó que algo no estaba bien. Sofía observaba con preocupación a una de sus amigas que estaba apartada del grupo. La sonrisa de la boda podía ocultar mil dolores, y Juan sintió una inquietud creciente. «¿Qué estará pasando?», se preguntó, sintiendo que una nueva revelación estaba a punto de surgir, una que podría cambiar la vida de su familia una vez más. La fiesta seguía, pero el futuro de todos ellos estaba a punto de tambalearse de nuevo. ¿Qué misterios y conflictos se ocultaban al fondo de esa felicidad aparente? Las risas y las conversaciones animadas estaban en pleno apogeo, pero Juan no podía concentrarse. Su mirada se desvió una vez más hacia Sofía, quien insistía en mirar con preocupación a su amiga Clara. Clara había llegado a la fiesta con el ánimo de celebrar, pero su semblante se había apagado. Juan sintió un nudo en el estómago, como si todo el ambiente festivo se transformara en una burbuja a punto de estallar. «Voy a ver qué le pasa a Clara», anunció Sofía, y antes de que Juan pudiera protestar, su nieta se apresuró hacia la joven apartada. Juan no pudo evitar seguir cada movimiento de Sofía, razón por la cual le costaba disfrutar de la música y el baile. La fiesta que antes parecía alegre ahora le parecía inquietante, y no podía dejar de preocuparse por el bienestar de los suyos. «Juan, relájate. Es una celebración», le aconsejó Marisol, su nuera, que lo encontró alejado en una esquina. Sus ojos brillaban con entusiasmo, pero Juan sabía que su corazón no estaba en la fiesta. «Es que hay algo en el aire, algo que no cuadra», le respondió, incapaz de articular sus pensamientos con claridad. Su intuición nunca lo había fallado. Marisol lo miró, con algo de preocupación brotando en su expresión. «A veces las cosas no son lo que parecen. Tal vez solo necesiten un momento juntas», sugirió. Pero fue justo en ese instante cuando Juan vio a Sofía sosteniendo a Clara, la cual parecía temblar. Sofía la abrazaba, y los murmullos del resto de los invitados se desvanecieron en el aire como si la misma música se hubiese detenido al compás de una revelación inminente. «Abuelo, ven aquí», llamó Sofía y la voz de su nieta resonó, intensa y urgente. Juan se acercó rápidamente, el latido de su corazón resonando como un tambor en su pecho. Clara, con lágrimas en los ojos, levantó su mirada, buscando respuestas. «Perdóname, Sofía, pero no quería que nadie se enterara». No sabía cómo decírselo, ella sollozó. «¿Qué ocurre, Clara?».
Juan había sentido que el giro de los acontecimientos iba más allá de lo que su corazón podía soportar. La fiesta estaba en silencio, todos los ojos se volvían hacia ellas. Clara tiene que irse. Tuve que dejar la universidad, dijo Sofía, intentando contener su propio llanto. No tiene cómo seguir, el aire helado llenó el espacio. Las palabras de Sofía parecían flotando mientras Juan sintió que un peso le aplastaba el pecho. ¿Cómo podía ocurrir esto en medio de una celebración? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Preguntó Juan, su voz apenas un susurro. La preocupación envolvía cada palabra. No quiero quedarse aquí cuando sus sueños están muy lejos, dijo Sofía, tratando de consolarla. Clara tomó aire, con la valentía dibujándose en su rostro. Me quedé sin recursos económicos. Mis padres no pueden ayudarme, y el crédito estudiantil no me cubre todo. Debo regresar a casa, confesó, y las lágrimas se desbordaron. Cada gota representaba el quebranto de una esperanza. Juan sintió el dolor de su nieto reflejado en el rostro de Clara. Su mente corría en círculos, asimilando la magnitud de la situación. La música continuaba, risas y bailes se entrelazaban fuera de este mundo de dolor, pero dentro de esta burbuja, la preocupación y la tristeza amenazaban con estallar. Debemos hacer algo, dijo Juan, sin saber aún qué. Pero una parte de él sabía que no podía dejar que los sueños de Clara se desvanecieran. La vida no siempre entregaba segundas oportunidades. Quizás podríamos ayudarla, ¿verdad? Bose tiene más opciones, Daniel puedes ayudar, sugirió Sofía, volviendo su mirada hacia su hermano. Pero el rostro de Daniel se tornó gris, como si en su interior una tempestad de ideas y emociones comenzara a formarse. Mientras una nueva conversación se generaba entre la familia, la celebración iba perdiendo su color, y el futuro de varios jóvenes pendía de un hilo. Juan sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse, uno que podría cambiar no solo a Clara, sino también a su familia para siempre. ¿Qué decisiones tomarían? ¿Estarían dispuestos a enfrentar la tormenta que se presentaba? La tensión en el ambiente era palpable mientras Juan observaba el intercambio entre su hijo Daniel, Sofía y Clara. Cada vez que sus miradas se cruzaban, era como si compartieran sin querer un pesado secreto que nadie más podía entender. El bullicio de la fiesta había desaparecido, reemplazado por el murmullo de voces atónitas, y Juan sintió una mezcla de impotencia y determinación creciendo en su pecho. Necesitamos un plan, insistió Juan, tratando de hacerse escuchar a pesar del tumulto de la fiesta que seguía avanzando a su alrededor. La idea de perder a Clara sin luchar por su futuro lo horrorizaba. ¿Qué clase de plan?, preguntó Daniel, arrugando el ceño. Por un momento, la frustración asomó en su voz, casi como si no pudiera creer que la situación había tomado ese giro. No tengo suficientes ahorros como para cubrir sus gastos. Sé que no es fácil, pero tenemos que pensar en algo, Daniel, dijo Juan, sintiendo que cada momento que pasaba sin una solución se le escapaba. Clara tiene que saber que no está sola en esto. Podríamos buscar becas, o algún trabajo temporal que le ayude, sugirió Sofía, su voz ahora temblorosa de emoción. Quizás hay programas que no conocemos. Clara bajó la cabeza, sintiendo el peso de las expectativas que se cernían sobre ella. Un trabajo no es suficiente para cubrir la matrícula y los gastos. No puedo dejar que se sacrifiquen. Es mejor que regrese a casa donde al menos mis padres me pueden ayudar, respondió con desánimo, pero Sofía la tomó de las manos, mirándola a los ojos. Clara, debes pelear por tus sueños. Te mereces una oportunidad, dijo Sofía con convicción, dejando clara su determinación de no rendirse. Juan sintió un calor formarse en su corazón ante la lucha de Sofía. Su nieta era una guerrera a pesar de su juventud. ¿Qué pasaría si se pudiera recaudar dinero? Podemos hablar con amigos y familiares, hacer algo grande. Una actividad que levante fondos, sugirió, sintiendo que una chispa de esperanza comenzaba a brillar en medio de la oscuridad. La mirada de Daniel se suavizó un poco, pero todavía había resistencia. ¿Y cómo haríamos eso? ¿Con qué tiempo? No estoy seguro de que esto valga la pena. Si lo es, dijo Juan, sintiendo que se encendía la llama de su propia convicción. La universidad es una inversión en su futuro. Debe ser nuestra prioridad. Debemos hacerlo por ella. Un leve murmullo de apoyo brotó entre algunos invitados que se habían acercado a escuchar. La idea resonaba a lo largo de la sala. Empezaron a compartir sus propias experiencias, historias de cómo habían superado dificultades similares. Era un ecosistema de resiliencia lo que Juan estaba viendo.
Eso es lo que hacemos como familia. Nos unimos en tiempos difíciles, dijo Juan, sintiendo la energía revitalizante de esa idea. El rostro de Clara se iluminó, aunque seguía con la ansiedad de lo desconocido. ¿De verdad harían eso por mí? No quiero ser una carga. Nunca, respondieron todos al unísono, una respuesta que resonó con fuerza. El ambiente festivo parecía volver a tomar vida, y la música comenzó a sonar más fuerte, como si invocara una nueva esperanza. Con una sonrisa de gratitud, Clara se sintió renovada al ver que su familia la estaba apoyando sin dudarlo. Entonces, hagámoslo, dijo decidida, su voz firme. No me rendiré. Mientras el ánimo se recuperaba y se organizaban ideas para la recaudación de fondos, Juan se sintió revitalizado. La fuerza de su familia encendía una pasión dentro de él, una promesa de luchar por un futuro mejor. Sin embargo, justo cuando todo parecía encaminarse hacia la esperanza, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Sofía. Su rostro se descompuso al leerlo, y toda la alegría que había renacido se detuvo en seco. «Ese es de la universidad», balbuceó ella, con una expresión de sorpresa y miedo. «Dicen que hay un límite para seguir, sin pagar antes del fin de mes». El aire se volvió denso de nuevo, y la música fue ahogada por el susurro colectivo de asombro. ¿Era el destino realmente tan cruel? Todos se quedaron helados, esperando que Sofía compartiera más de ese oscuro mensaje. Juan sintió que una nueva sombra se cernía sobre ellos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cuáles serían los próximos pasos en esta lucha por el futuro de Clara? La incertidumbre nuevamente asomaba su rostro, y la fiesta, ahora, se sentía como una fragilidad, lista para desvanecerse ante la amenaza de la realidad. La necesidad de actuar era más urgente que nunca, pero cada decisión podría tener un impacto irreversible. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para asegurarse de que Clara no se fue sin cumplir sus sueños? El silencio se hizo un eco aplastante. Juan pudo sentir el peso de la preocupación sobre sus hombros, como una manta húmeda que le dificultaba respirar. La música había cesado, pero el bullicio había quedado como un murmullo distante de una realidad que ahora parecía casi irreal. Las emociones se contradijeron en su pecho, la esperanza, la preocupación, la determinación. Observó a Sofía, que luchaba por contener el llanto mientras miraba a Clara, sus ojos teñidos de una angustia profunda. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Daniel, ahora incapaz de ocultar su desasosiego. La voz de su hijo temblaba, y Juan se dio cuenta de que la angustia lo había alcanzado. Clara, aún con la mirada perdida, continuaba sin palabras, con sus manos trémulas entrelazadas. Por un momento, Juan sintió la necesidad de hacerse cargo de la situación. «Escuchen», comenzó, sintiendo que necesitaba actuar antes de que la desesperanza nublara sus pensamientos. «No podemos rendirnos. Necesitamos hacer una lista, ver cómo podemos recaudar el dinero. Hablemos con todos, busquemos a gente que pueda ayudarnos». Sus palabras volaban de sus labios con una intensidad casi palpable, su corazón se aferraba a la posibilidad. «Pero, abuelo», interrumpió Clara con una mezcla de desesperanza y fragilidad. «No hay suficientes días para lograrlo. Punto. Tiempo, cielo», le dijo Sofía, acercándose para abrazarla y dibujar una pequeña sonrisa. «No importa si son pocos días. Lo que importa es que estamos aquí, juntos, luchando por ti». Su voz tembló, pero su mirada reflejaba un fuego interno. Daniel tomó aire, reconociendo el brillo de la resolución en la mirada de Sofía. «Quizás podamos organizar algo rápido, una venta de garaje, o una especie de fiesta comunitaria. Un evento simple». Las ideas comenzaban a fluir, con una chispa de esperanza resurgiendo en su voz. Juan sentía que el ambiente empezaba a cambiar. Las palabras de su hijo, aunque inciertas, abrían una puerta donde antes solo había muros. «Eso es. Podemos invitar a vecinos, amigos, incluso a las familias de sus compañeros de clase. Haremos un evento que nadie olvidará. Clara será la estrella de la noche». La energía se intensificó, como si se estuviera reconstituyendo un puente hacia la esperanza. «Podemos compartir su historia», añadió Sofía. «La gente siempre responde cuando hay una motivación real. Clara, eres valiente y ellos lo verán». Clara la miró con una mezcla de ansiedad y agradecimiento. «¿Están seguros de que esto funcionará?». Cada palabra parecía un desafío que tomó fuerza en su pecho. «Te lo prometo», replicó Sofía, cada vez más decidida. «No luchas sola. No tomarán tus sueños sin pelear». Con un resorte de aliento renovado, Juan sintió que el fuego de la vida se avivaba entre ellos. «Voy a empezar a hacer llamadas»,
dijo Juan, y rápidamente comenzó a sacar su teléfono de su bolsillo, consciente de cómo cada segundo contaba. Vamos a correr la voz, necesitamos todos los brazos posibles para ayudar. En medio de la urgencia y la determinación, la situación comenzó a cobrar forma. Mientras cada miembro de la familia tomaba un rol, el clima festivo comenzó a renacer con una nueva energía. Las conversaciones regresaron, la música se coló de nuevo al ambiente. Mientras pasaban las horas, Clara sentía que la presión de lo desconocido comenzaba a desvanecerse. La risa y el optimismo empezaron a envolver la sala nuevamente, haciendo que se sintiera menos como una carga y más como una parte vital del esfuerzo colectivo, pero justo cuando se sintió en paz, el teléfono de Sofía vibró de nuevo. Su rostro cambió bruscamente cuando vio que el mensaje provenía de la universidad. Clara la miró, su corazón se detuvo en un instante, esperanzando lo mejor pero temiendo lo peor. Dime que no es otra mala noticia, murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. Sofía leyó el mensaje en voz baja y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dicen que hay una audiencia, pueden dar una segunda oportunidad, si logramos presentar un caso sólido en los próximos días. Un nuevo silencio abrumó la habitación. La esperanza y la ansiedad convivían de nuevo en el aire mientras todos procesaban las palabras de Sofía. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para asegurar un futuro para Clara? Una nueva lucha estaba por comenzar, y la pregunta flotaba, ¿sería suficiente para cambiar el rumbo de su vida? Mientras las miradas se cruzaban, una chispa de resolución iluminó el rostro de Clara. Si me dan esa oportunidad haré que valga la pena, declaró con una firmeza inquebrantable. ¿Pero qué sacrificios estarían dispuestos a hacer? La historia apenas comenzaba. La reunión se había transformado en un torbellino de acción. Durante las siguientes horas, todos trabajaron incansablemente, cada uno con un papel que parecía haber esperado toda su vida. Juan se ocupaba de organizar las llamadas y de pedir ayuda a los que podían apoyar, desde amigos lejanos hasta conocidos del barrio. Sofía y Clara, con ayuda de Daniel, empezaron a diseñar carteles que contarían la historia de Clara, traspasando su determinación a cada línea que escribían. Vamos a hacer que ella brille, dijo Sofía mientras pintaba con entusiasmo. Quiero que toda la comunidad sienta cuánto vale Clara, su fuerza y su coraje. Las imágenes de bonitos rostros, sonrisas sinceras y ojos llenos de esperanza comenzaron a recubrir la casa. Clara observaba cómo cada persona se unía, y aunque la incertidumbre la acompañaba, una semilla de confianza comenzaba a arraigarse en su pecho. Por primera vez, se sintió parte de algo más grande. Sin embargo, a medida que se acercaba la noche, la ansiedad asomaba como una sombra. ¿Qué tal si no llega suficiente ayuda?, pensaba. A veces, el miedo a la decepción se sentía más grande que la esperanza, y esas dudas llenaban su mente de imágenes tenebrosas. Cuando la velada dio comienzo, el jardín trasero se llenó de luces parpadeantes. Las risas y los murmullos de los vecinos se convirtieron en un eco cálido que envolvía a la familia, aunque el corazón de Clara latía desbocado. Las mesas estaban repletas de objetos para la venta y varios platillos típicos que Sofía había preparado con cariño. Era un esfuerzo colectivo, una manifestación de amor que la mayoría no podía ver, pero Clara lo sentía con cada fibra de su ser. Quiero dar un pequeño discurso, por favor, se escuchó la voz inconfundible de Daniel, que caminaba hacia el centro del jardín con la seguridad que solo un hijo puede mostrar. Todos se hicieron silencio. Clara contuvo el aliento mientras lo veía ajustarse las gafas. Quiero hablar de la persona más valiente que conozco, comenzó con firmeza. Mi hermana. Clara es el tipo de persona que ilumina la vida de quienes la rodean. Hoy nos reunimos para ayudarla a luchar por sus sueños. El público aplaudió. Los rostros de los vecinos mostraban el compromiso, una conexión mágica que los unía a la historia de Clara. Juan sintió que se le erizaba la piel mientras la emoción subía. Las horas continuaron avanzando y las donaciones comenzaron a fluir. Sin embargo, justo cuando todo parecía encaminado, el cielo se oscureció, y una torrencial lluvia sorprendió a todos. Las risas se mezclaron con gritos de sorpresa mientras la multitud buscaba refugio. Juan sintió como la desesperación comenzaba a crecer en su pecho. ¿Acaso todo se ve arruinado?, pensó mientras contemplaba la escena. Todos habían puesto tanto esfuerzo, tanto amor. Mientras veía gotas de agua deslizarse por un cartel de Clara, un pensamiento oscuro se apoderó de él, y si nada de esto resultaba, fue entonces cuando, en medio del caos, un rayo iluminó el cielo, y en ese breve instante, vio algo que lo dejó helado. Dos figuras se acercaban rápidamente, su hermano Ramón y su esposa, Laura. No los había visto en años. De repente,
El caos del clima pareció quedar en un segundo plano y un torrente de emociones lo invadió. Lo siento, Juan. Recibí tu mensaje y no podía quedarme de brazos cruzados. Vine a ayudar, dijo Ramón con una sinceridad que lo abrazó. Clara, que había estado observando desde la distancia, sintió que sus rodillas fallaban al ver a su familia reunida, esa misma familia que parecía fragmentada por el tiempo, ahora regresaba en el momento más crucial. ¿Qué cambios traerían ellos? ¿Serían capaces de unirse y luchar juntos, superando viejas heridas? La historia, ahora con un nuevo giro, estaba lejos de terminar. Mientras la lluvia caía, Clara se dio cuenta de que cada desafío podía transformarse en una oportunidad, incluso las más inesperadas. ¿Pueden quedarse?, preguntó Clara con un hilo de voz, sabiendo que su respuesta podría alterar el curso de su lucha. Todo estaba en juego, y una nueva movilidad se gestaba en el aire. Pero, ¿serían capaces de sanar las viejas heridas y unirse a su causa? La verdadera lucha apenas comenzaba. La lluvia caía con fuerza, pero el amor, que es más fuerte que cualquier tormenta, se iba abriendo camino en la noche. Clara, con el corazón a mil, miró a Ramón y Laura, esperando que aquellos rostros familiares al menos trajeran consigo la promesa de unidad. Sin embargo, el aire entre ellos estaba cargado de tensión, como si cada uno llevara un secreto que no podía compartir. Estamos aquí para ayudar, Clara. Pero comenzó Ramón, con la voz temblando un poco. Las palabras parecían atragantarse en su garganta. Clara sintió la angustia en su pecho. ¿Era posible que a pesar de la lluvia, las viejas heridas volvieran a abrirse? Pero, ¿qué? Azoró, su voz un susurro entre los truenos. ¿Por qué no me dijiste que venías a ayudar desde el principio? La frustración y el dolor se entremezclaban, empujándola a querer entender de una vez por todas. Es que no lo sabía, estaban tantas cosas en mi cabeza, respondió Ramón, su mirada llena de pesar y arrepentimiento. Hemos pasado por mucho, Clara. A veces el tiempo que pasa se siente como un muro. Juan, viendo cómo la tensión familiar era palpable, se acercó y tomó la mano de Clara en un gesto solidario. Con un poco de valentía, interrumpió, miren, por favor. Lo que estamos haciendo aquí es importante. Necesitamos dejar atrás todo eso, ahora. Su voz era seria y firme. Hoy, estamos luchando por Clara. Por su futuro. Sofía se unió, su mirada fija en los dos hermanos. No es solamente una lucha individual. Cada uno de nosotros lleva consigo una parte de la historia. Pero ahora mismo, todas nuestras historias están entrelazadas. Así que, ¿por qué no canalizamos nuestras energías hacia el presente, en lugar de seguir sumergiéndonos en el pasado? Las palabras de Sofía resonaron con fuerza, como campanas que repiqueteaban en el fondo de sus corazones. Ramón tomó un profundo respiro, y por un segundo, el rayo de un compromiso renovado brilló en sus ojos. Tienes razón. Juntos, podemos hacer más, dijo con convicción. Voy a quedarme. Voy a ayudar. Clara sintió como una emoción cruda la invadía. Era una mezcla de alivio y esperanza que la abrazaba, como la cálida luz que seguía surgiendo a pesar de la tormenta. Pero justo cuando pensaba que la situación empezaba a despejarse, Laura habló, su voz ácida sobresalía entre las gotas de lluvia. No es tan sencillo, Ramón. Si te quedas, tienes que ser honesto. Debemos enfrentar lo que hemos dejado atrás. Ya no podemos seguir ignorándolo. Clara sintió como una avalancha de angustia empezaba a construir entre ellos, a punto de estallar en cualquier momento. ¿De qué hablas, Laura?, interrumpió, más confundida que antes. El aire se volvió espeso, y el murmullo de las risas lejanas se evaporó. Los vecinos, al ver la conmoción, intercambiaron miradas de sorpresa y curiosidad. La angustia de la familia se había convertido en el centro de atención. De la boda, dijo Laura, sus ojos llenos de lágrimas. Tú y yo sí, somos familia, claro. Pero lo que ocurrió en el pasado tiene que ser enfrentado. No puede seguir ocultándose. Clara tiene derecho a saberlo. Un silencio total se hizo eco en el jardín. Clara sintió como su corazón se fraccionaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Había secretos que habían mantenido en un rincón oscuro de su historia familiar? La confusión corría por su mente como un río desbordado. La velada, que había comenzado como un símbolo de esperanza y apoyo, ahora se transformaba en un campo de batalla emocional. Clara dio un paso atrás,
Su voz apenas un hilo. ¿Qué boda? ¿Qué me están ocultando? Mientras la pregunta resonaba en el aire, Clara entendió que su lucha no era solo por soñar. Era también por encontrar la verdad. La revelación que estaba a punto de estallar podría cambiarlo todo. ¿Sería esta la oportunidad de sanar o simplemente agrandar las heridas? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Pero, ¿estaban ellos preparados para enfrentar lo que se revelaría? Clara sintió un nudo en la garganta, mientras la angustia se multiplicaba en su pecho. Las gotas de lluvia parecían ahora un eco lejano, desvaneciéndose ante el estruendo de sus pensamientos. El aire estaba cargado de secretos, y su familia, la que había creído unida, podía desmoronarse en un instante. ¿Qué boda, Laura? Dímelo ya, gritó, el tono de su voz resonando por encima de los truenos que aún retumbaban en el cielo. Su mente oscilaba entre la imagen ideal de su familia y la cruda posibilidad de que todo estuviera basado en mentiras. Laura, temblando, dio un paso al frente. La boda de la que hablo, Clara, es la de tu padre y yo. Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero resonaron con la fuerza de una explosión. La revelación quedó suspendida en el aire, como si la lluvia misma hubiera dejado de caer. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Su voz titilaba entre el asombro y la incredulidad. Ramón se quedó paralizado, incapaz de sostener la mirada de su hermana. El resto de la noche parecía haberse detenido, mientras el tiempo se distorsionaba en un inquietante silencio. Era complicado, comenzó Laura, su voz temblorosa. Tu padre y yo estaba enamorado de él. Fue una locura. Pero él eligió a tu madre, y yo lo acepté. Clara se sentó de golpe en una de las sillas del jardín, el peso de las palabras caía sobre ella como una piedra. Ramón, luchando con un torrente de emociones, finalmente encontró su voz. Clara, esto no cambia lo que somos. Lo que importa ahora es que tú eres más fuerte de lo que piensas. Somos familia, pase lo que pase. Clara se veía atrapada entre la necesidad de entender la historia familiar y el deseo de protegerse del dolor que eso significaba. No entiendo. Si esto es cierto, ¿mis recuerdos son falsos? ¿Puedo confiar en lo que viví? Las lágrimas comenzaron a desbordarse de sus ojos. Tus recuerdos son reales, insistió Ramón, acercándose. Nunca quisimos lastimarte, pero la verdad debe salir a la luz. Si no lo hacemos, siempre quedará esa sombra entre nosotros. La tormenta amainó un poco, y los truenos parecían haberse calmado. Clara inhaló profundamente, intentando recobrar la compostura. Si todo esto es verdad, necesito saber más. ¿Por qué guardaron este secreto? ¿Qué más hay que no me han contado? Sofía, quien había permanecido al margen, se atrevió a acercarse. Clara, hay cosas que son difíciles de poner en palabras. Pero enfrentar la verdad es el primer paso. Puedo ayudarte. Todos podemos hacerlo. La idea de desenmarañar la historia que había estado oculta por tanto tiempo intimidaba a Clara, pero la determinación empezó a abrirse camino en su interior. Entonces, hablemos. Hablemos de todo. Quiero entender. Quiero sanar. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de un grito cortó el aire. Clara. Era una voz familiar, y Clara se dio vuelta para ver a su amigo Diego corriendo hacia ella, sus ojos llenos de pánico. La casa. Se está inundando. La realidad exterior se derrumbó sobre Clara de nuevo. La lucha por la verdad se había mezclado con una emergencia tangible. ¿Podría su familia sobrevivir a esta tormenta, y además, a sus secretos? La mirada de sus seres queridos se encontraron, cada uno consciente de que la noche aún guardaba más sorpresas que desvelar. Con una nueva urgencia, Clara se puso de pie, su determinación renovada. Vamos. Necesitamos salvar la casa. Después, tendremos que enfrentar toda esta verdad juntos. Pero más que eso, Clara sabía que la lucha apenas comenzaba. La tormenta externa y la interna las afrontarían simultáneamente. ¿Resolverían los misterios de su familia mientras el agua amenazaba con arrastrar todo? ¿Sería esta la prueba que uniera, o la que finalmente desgarraría la frágil paz que habían logrado construir? Clara sintió el pulso de su corazón acelerándose mientras se dirigía hacia la casa, donde el eco de la tormenta resonaba cada vez más fuerte. La lluvia caía de manera implacable, como si el cielo absorbiera todas las lágrimas que ella no podía derramar. Diego la seguía,
su rostro lleno de preocupación, pero Clara apenas podía pensar en lo que había dicho Laura. Cada paso hacia su hogar era un recordatorio de que lo conocido se desvanecía. Clara, tenemos que mover los muebles, gritó Diego, intentando romper la fría atmósfera que la rodeaba. Clara asintió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Sí, vamos, hay que hacer esto rápido. Mientras se acercaban, el panorama se hacía cada vez más desolador. El jardín, que un día fue un lugar cálido y acogedor, ahora se sumergía bajo una creciente corriente de agua. Ramón y Laura ya están en la entrada, intentando contener sus emociones mientras levantaban las sillas y las mesas. ¿Dónde están Sofía y el resto?, preguntó Ramón, con la voz teñida de ansiedad. En la parte de atrás, tratando de ver si el desagüe está tapado, respondió Clara, sin poder ocultar su propia incertidumbre. A medida que corría hacia el patio, la lluvia le empapaba el rostro, pero no era solo el clima lo que la hacía sentir así, era el peso de la revelación y la necesidad urgente de proteger su hogar. Al llegar al desnivel del jardín, Clara se detuvo en seco. La imagen que tenía de su hogar ya no era la misma. El camino familiar, ahora cubierto por el agua, parecía una metáfora de lo que estaban a punto de perder, su historia, sus recuerdos y, quizás, lo que realmente significaba ser una familia. Clara, aquí. La voz de Sofía rompió su trance. La madre de Clara yacía arrodillada, intentando desatrancar el desagüe. Ayúdame, clamó, y Clara se lanzó hacia ella, uniendo sus fuerzas para combatir la furia de la naturaleza. Mientras tanto, Ramón se quedó atrás, observando cómo todo se desmoronaba a su alrededor. No podemos dejar que esto nos derrote, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Sus palabras resonaron en el aire pesado, y Clara sintió un hilo de esperanza surgiendo en medio del caos. Con cada esfuerzo por liberar el drenaje, las aguas comenzaban a ceder. Clara respiró hondo y, en ese momento, decidió compartir con ellos su resolución. Cuando termine todo esto, quiero que hablemos. Quiero que enfrentemos la verdad juntos. No más secretos. Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de comprensión. Tienes razón, hermana. Esta tormenta no solo es del aire, es la que llevamos dentro. Pero necesitamos unirnos, y estos momentos son fundamentales. Finalmente, el desagüe cedió, y un torrente de agua se deslizó por la canalización. La presión disminuyó y el ambiente comenzó a cambiar. Clara sintió que la tormenta en su corazón también comenzaba a calmarse. Pero antes de que pudieran disfrutar de ese pequeño respiro, un estruendo sonó, como si un rayo hubiera caído demasiado cerca. ¿Qué fue eso?, gritó Diego, señalando hacia la ventana del salón. El cristal vibraba y luego, se escuchó un grito desgarrador. Clara corrió hacia el interior de la casa, seguida de cerca por el resto. Al entrar, encontró a Ramón apuntando hacia el marco de la puerta. Mira. Frente a ellos, una vorágine de objetos flotaba. Un viejo álbum familiar se movía entre las aguas, y cuando Clara lo tomó con las manos temblorosas, sintió su corazón latir con fuerza. Abrió el álbum, ansiosa y asustada, y lo que leyó en una de las páginas la dejó helada. No puede ser, exclamó. Las revelaciones aún no habían terminado, y lo que encontraría en las siguientes páginas cambiaría todo lo que había creído sobre su familia y sobre sí misma. ¿Qué más podían ocultarle? ¿Qué historias ocultas estaban a punto de salir a la luz justo cuando ella pensaba que todo se había desmoronado? La tormenta de agua parecía ser nada comparada con los secretos que aún aguardaban ser descubiertos. Clara, con el corazón acelerado, miró las páginas del álbum familiar que comenzaba a empaparse. La lluvia seguía azotando con fuerza, pero las palabras en esas fotografías parecían tener un poder propio. Con manos temblorosas, volteó sus hojas con la esperanza de descubrir algo que pudiera darle sentido a la revelación de la boda y a los secretos que envolvían su familia. Esto no puede ser, murmuró, mientras sus ojos se posaban en la imagen de su madre y Laura, abrazadas en un día que parecía alegre, pero su expresión resultaba sombría. Sabía que cada fotografía era un hilo en la compleja red de su historia familiar. ¿Qué dice, Clara?, preguntó Sofía, acercándose para ver lo que su hermana sostenía. La tensión en el ambiente creció a medida que todos se agrupaban a su alrededor, con miradas expectantes y preocupadas. Clara sintió como la presión la abrumaba, como la lluvia que se acumulaba en el jardín, pero con determinación decidió compartir lo que había encontrado. Hay más de una boda aquí, y no solo de papá. Hablan de secretos, y de decisiones difíciles. Miren,
Clara señaló con tristeza las palabras escritas a mano, desgastadas por el tiempo, donde se hablaba de amores perdidos y promesas rotas. ¿Por qué nunca me contaron esto? Clara, las decisiones del pasado son complicadas, interrumpió Ramón, con voz baja, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Tu madre y yo hicimos lo que creíamos correcto, pero nunca nos imaginamos las consecuencias. La verdad duele, pero tiene su lugar en nuestra familia. La revelación se enredó en los corazones de todos los presentes, creando la tensión que se palpaba en el aire. Fue Sofía quien rompió el silencio, tomando la mano de Clara. Lo que importa es que estamos aquí, juntos. Estos secretos nos han dividido, pero puede que también nos unan si lo permitimos. Afuera, el cielo comenzó a despejarse, la lluvia se estaba calmando y, con ella, una sensación de alivio empezó a cubrir la casa. Las aguas se retiraban como si llevaran consigo no solo las tormentas externas, sino también los nubarrones que habían tormentado su familia por años. Ahora, con cada palabra que compartían, la luz comenzaba a filtrarse entre la nube oscura del secreto. Este es el momento, Clara. Cada historia que descubramos hoy puede ayudarnos a sanar, animó Juan, su voz profunda y suave. Regresaremos a lo básico, a la esencia de lo que siempre hemos sido como familia. Él hizo un gesto hacia el álbum, como invitando a todos a participar. Vamos a organizarnos, decidió Clara, su voz ahora fuerte. No solo por mí, sino por nosotros. Nadie más se sentirá obligada a vivir en la sombra. La mirada férrea de su abuelo y la firmeza de su madre la impulsaron, a medida que las palabras fluyeron, imaginas la lucha por el futuro de Clara se expandía a toda la familia. Era tiempo de hacer frente a los secretos, de permitir que las verdades ocultas emergieran de las profundidades de su historia compartida. Sin embargo, el eco de un nuevo trueno les recordó el pase de la tormenta, y, ahora como familia, sabían que a pesar de las elecciones dolorosas que habían hecho en el pasado, el camino hacia adelante era construir juntas un futuro sólido. Organizaremos una reunión familiar, sugirió Ramón, aliviando el nudo en su garganta. Siempre he querido que nuestras historias se compartan, quizás podamos traer también a los que se han alejado. Clara sintió como su pecho se hinchaba de esperanza. La tormenta no solo había traído agua, había limpiado el aire, dejando espacio a nuevas verdades y mayores conexiones. Sí, hagámoslo. Juntos, acordó ella, las familias se comprometieron a abrir con honestidad, a compartir no solo sus heridas, sino también sus alegrías. La tormenta afuera amainaba, y una nueva luz comenzaba a colarse por las ventanas, como si el día mismo les animara a seguir adelante. La fiesta por el futuro de Clara se reanudaría, pero esta vez, con una base de sinceridad. Liberarían los secretos, irían más allá de las antiguas sombras, y construirían una nueva historia que los llenaría con alegría. Uñosa día de revelaciones invaluables, autodescubrimiento y amor renovado. Clara comprendió que, aunque la vida traiga tormentas, es en la verdad donde se encuentra el sol. A medida que todos se unieron en el jardín, riendo en medio de las preocupaciones, una promesa se tejía en el aire, una promesa de unidad y amor, superando cada revelación. El futuro se veía brillante, no hay caminos sin heridas, pero hay elecciones. Hoy, Clara empieza a escribir su propia historia, una de lucha, verdad y amor. Recuerda, si te ha emocionado esta historia, necesitas suscribirte ya para no perderte nuestras próximas aventuras. Dale like ahora para ayudar a que esta historia llegue a más corazones. Comenta tus sentimientos sobre este final inspirador y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan este mensaje de superación y amor familiar. Este es el momento de hacerte oír, no esperes ni un segundo más.